dándole la bienvenida a este taller. Vamos a hablar sobre pruebas online a través de plataforma eLearn, que es una plataforma que nosotros implementamos desde la Dirección de Docencia, principalmente en un origen para apoyar la innovación educativa con tecnología y los contextos que se han suscitado nos han llevado, ¿no es cierto?, a incorporarlas de cierta manera en la docencia continua como un soporte, un apoyo, ¿no es cierto?, para las actividades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como ya les comenté, la mecánica las vamos a hacer por intervenciones que corresponde a levantar la mano, en las cuales les voy a dar el pase para que ustedes puedan realizar los comentarios. Recordar sí que es importante habilitar el micrófono, ya que los tengo a todos silenciados por términos de calidad del sonido, para poder desarrollar la grabación de esta sesión. ¿De acuerdo? Les voy a compartir pantalla de una cuenta que yo tengo que se llama Revisador eLearn, que es una cuenta general con la cual yo realizo estos talleres, estos cursos de perfeccionamiento. Y en el ambiente, como ustedes saben, encontrarán 3 segmentos en plataforma, lo que es el área personal y algunas herramientas que aparecen en el menú izquierdo, el cuerpo central donde aparece la información, los cursos, las pruebas también se despliegan, y un menú a mano derecha, ¿no es cierto?, donde aparecen ciertas herramientas que tienen que ver principalmente con la accesibilidad. Por ejemplo, puedo cambiar los contrastes de las letras para los estudiantes, que está habilitado para todos los usuarios, para los estudiantes que quizás puedan presentar algún tipo de discapacidad visual, ¿no es cierto?, entre otras herramientas que estamos incorporando aquí en plataforma. Para acceder al curso, yo voy a utilizar este curso que se llama Demo. Ustedes podrán utilizar sus cursos que tienen planteados en plataforma. Si es que aún no tienen habilitados cursos en plataforma, pueden solicitarlo a través de una página que les voy a dar posteriormente, donde aparece un instructivo sobre cómo podemos solicitar habilitación de estos cursos. Al momento de solicitar nosotros la habilitación, se habilitará nuestra cuenta, el curso que yo defina, y automáticamente se le habilitarán, ¿no es cierto?, las cuentas a sus estudiantes dentro de plataforma y serán asignados dentro de sus cursos conforme a cómo aparece la inscripción en la intranet o en el registro académico de los estudiantes. Voy a ingresar para iniciar a este curso, se llama, lo tengo como ejemplo como Demo GRA, y aparece un código. Este curso lo tengo dividido por unidades. Unidad 1 puede ser, o tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, les va a ir apareciendo a ustedes. Yo por lo general, cuando voy a desarrollar alguna actividad, debo activar la edición del curso. Es un pequeño cambio aquí. Subir un poquito el tamaño de las letras. Voy a hacer, ¿no es cierto?, la activación de la edición de este curso haciendo clic con el engranaje que aparece en la esquina superior. Y me va a habilitar una serie de herramientas de lápices, como ustedes pueden ver, en los cuales, ¿no es cierto?, yo puedo ir incluso arrastrando actividades, cambiando el nombre de manera rápida. Este es tema 1, entre otras opciones más, como por ejemplo, esta unidad que tengo acá, o tema, que está oculto. ¿Por qué está oculto? Porque principalmente cuando yo trabajo en plataforma, yo puedo administrar estas secciones y dejar las secciones superiores solamente para el contenido que quiero mostrar, para el contenido que quiero desplegar a mis estudiantes, y mientras estoy en la construcción de otros recursos, herramientas, actividades, pruebas, entre otros, lo puedo desarrollar también en plataforma y, ¿no es cierto?, evidentemente ocultarlo a los estudiantes. Esto se realiza de manera sencilla. Yo puedo ir al botón editar, y aquí lo voy a mostrar, ¿no es cierto?, y nuevamente lo voy a ocultar. Todo lo que se encuentre dentro de esta sección, actividades, ¿no es cierto?, recursos, va a estar oculto para el estudiante, ¿ya? Los va a considerar como bloque completo. Por ejemplo, de modo rápido voy a subir esta prueba también al tema 3. Tema 3, ¿no es cierto? Y el tema 3 lo voy a ocultar, y estas que están acá van a aparecer en gris, que significa que también van a estar ocultas, por ende no se van a mostrar. ¿Ya? Y eso es mucho más fácil para poder subir recursos, tareas, y cuando esté listo, ¿no es cierto?, simplemente con esta técnica que utilicé de arrastrar y soltar, ya los puedo poner a disposición
unidades, ¿no es cierto?, temas que correspondan, ¿de acuerdo? En este sentido vamos a trabajar con una prueba de ejemplo, aquí en esta ventana que dice estado oculto. Voy a añadir una actividad, déjenme hacer un cambio breve. Tengo... Eso es lo que tengo que cambiar. ¿De acuerdo? Voy a hacer un cambio aquí perdón, en este tema voy a agregar una actividad por recurso. Ahí tengo mejor visibilidad. Tengo diferentes actividades que mediante la plataforma hay diferentes recursos. Cada una de estas actividades, si es que yo las pincho, tengo un texto que me acompaña, que me va a orientar, ¿no es cierto?, para qué la puedo utilizar y en qué contexto la puedo utilizar. Para lo que corresponde a las pruebas online, vamos a utilizar la opción de cuestionario. Y en los cuestionarios nos va a decir para qué se pueden ocupar, como por ejemplo, exámenes de curso, mini test, ¿cierto?, exámenes de práctica, entre otras más. Para agregarlo, vamos a hacer clic en el botón agregar, y nos va a aparecer el siguiente mensaje. Dice, agregando un nuevo cuestionario a el nombre del tema que tenía, que le había puesto, esto está oculto como ejemplo. Tendré que definir obligatoriamente, ya con este icono que nos figura de todos los campos obligatorios, un nombre, que va a ser prueba de ejemplo, voy a poner prueba demo. Y en la descripción, yo voy a entregar las instrucciones generales de la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Le voy a dar a conocer al estudiante cuáles son los contenidos. Por ejemplo, esta prueba consta de 10 preguntas o con un total de 40 puntos. Un ejemplo. Los contenidos a abordar son, ¿cierto? Y aquí puedo listar, ¿no es cierto?, los contenidos que se va a abordar en la prueba, etcétera. La idea es que este segmento quede súper claro para los estudiantes, ¿ya? Es lo que ellos ven, es como cuando yo publicaba, ¿no es cierto?, la prueba. Vamos a tener prueba el día jueves o el día lunes de la próxima semana, digámoslo más pronto, y van a ingresar estos contenidos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se enfrentan los estudiantes en plataforma. Van a ver, ¿no es cierto?, la descripción de esta prueba, de qué se trata y qué es lo que va a entrar. Luego, tengo un componente que se llama la temporización. Esta temporización principalmente se trata de la hora en la cual el cuestionario se va a abrir. Una cosa es que yo de las instrucciones genere, ya lo que estamos generando acá es como el paraguas de la prueba, la configuración general de la prueba, y luego vamos a ingresar al instrumento en sí. El estudiante con la temporización va a poder ver este paraguas que está acá arriba, ¿no es cierto?, esta descripción, pero no va a poder resolver el cuestionario o la prueba, a menos que yo establezca esta temporización. Y aquí yo puedo establecer, estamos a día 12, el día lunes voy a tomar como ejemplo, va a ser el lunes 15, voy a considerar lunes 15 de junio, y aquí ahora, digamos que esto va a ser a las 12 del día. Desde las 12 del día, el lunes 15, el estudiante puede contestarlo, puede verlo, ¿no es cierto?, puede ver las instrucciones, las descripciones durante todo este fin de semana, si yo lo dejé habilitado, ¿no es cierto?, visible, y va a poder ingresar, pero no puede responder hasta que se cumpla esta condición, que se va a habilitar este cuestionario, lo vamos a llamar intento a la actividad que el estudiante realiza para responderlo, y le vamos a poner una fecha de cierre. Yo puedo decir que este cuestionario quizás dure todo el día, o dure 1 hora y media, en este caso voy a considerar 1 hora y media, por ende va a terminar, perdón, el 15 de junio, mismo día, ¿no es cierto?, a las 13:30. ¿De acuerdo? Entonces, este parámetro dice que el estudiante puede resolverlo durante ese horario.
puede iniciar la prueba a las 12, puede iniciar a las 12:05, 12:10, 12:20, ¿no es cierto? Pero la prueba va a cerrar y no va a recibir más respuestas a las 13:30. ¿De acuerdo? Eso es un parámetro. Luego, el parámetro específico es el límite de tiempo. ¿Con cuánto tiempo contará el estudiante para resolver la prueba desde el momento que pinche el botón iniciar cuestionario o responder cuestionario? Y es aquí yo puedo establecer que, voy a tomar un ejemplo, puedo ir a semanas, días, horas, segundos incluso. Voy a considerar que esta prueba va a durar 30 minutos. Entonces, el estudiante ingresa a las 12 del día, ve la descripción, ingresa a las 12 del día, inicia su intento e inmediatamente va a ir descontándose un reloj. 28, 27, 26 le va quedando menos tiempo. Tiene un periodo de 30 minutos para poder responderlo, indiferentemente que el cuestionario cierre a las 13:30. Si el estudiante ingresa a las 12:30 y le queda una hora para que cierre, ¿no es cierto? Al momento de iniciar el cuestionario, le va a empezar a contar 30 minutos y cuando se le acabe ese tiempo, yo voy a seleccionar acá abajo, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, se realice el envío automáticamente. ¿De acuerdo? Vamos a pausar un poquito, profesores. Profesores, recuerde que hay que... Sí, yo tenía una pregunta. Sí, ahí sí. Disculpa. Sí. Disculpe, profesor Carlos, la profesora Jimena que me había levantado la mano. Ya, sí, no hay problema. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos es más flexible tener la posibilidad de que la prueba esté en el sistema durante todo el día. Profesora, parece que no sé si es problema mío o porque se cortó el audio en algún momento. No, se cortó para todos, Mario. Ok, perfecto. Ahí volvió. Ya. A ver, voy a hacer mi pregunta de nuevo. Ya. Lo que pasa es que nosotros lo discutimos bastante con mis alumnos y la mejor opción para ellos era tener la prueba disponible, digamos, durante todo el día y que ellos pudieran ingresar a la plataforma y rendirla, digamos, en el momento que ellos pudieran, no tuvieran el tiempo, ¿ya? Pero que eso estuviera restringido a una cierta cantidad de tiempo, valga la redundancia, 130 minutos, que es 1 hora y media. Eso se puede hacer, ¿cierto? Sí. Porque nosotros a través de la plataforma, nosotros hicimos el primer intento, la primera prueba la hicimos por UTAMED, ¿ya? Y ahí el problema que nosotros tuvimos fue cuando ellos subieron la prueba. Me da la impresión que este sistema, que yo no lo he usado nunca, lo estoy aprendiendo a usar ahora, me da la impresión que es como más fácil. En cierta medida, más didáctico. En cierta medida, en el conocimiento que tengo de UTAMED, lo que realiza es como una entrega de tareas. Uno le habilita, ¿no es cierto? Y uno tiene que descargar algo y el estudiante tiene que subir algo de nuevo a plataforma, ¿no es cierto? Sí. Eso nosotros aquí en el entorno de IGLEN lo llamamos como tareas virtuales. ¿Ya? Lo que estamos hablando ahora principalmente es una prueba, un cuestionario que el estudiante desarrolla en plataforma. Y que la corrección puede ser incluso automática y entregar los resultados a los estudiantes de acuerdo al tiempo que yo defina y con las temporizaciones que yo defina. En este caso lo que aborda es el sentido de flexibilidad. Muchas veces nosotros tenemos clases a las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, 9 de la mañana, o en algún horario determinado, que el estudiante para rendir una prueba desde el escenario de su hogar no tiene las condiciones apropiadas para poder desarrollarlo, sino que tiene que buscar, ¿no es cierto?, un espacio donde esté cómodo, quizás no estén los hermanos alrededor, ¿no es cierto?, que esté tranquilo, que tenga quizás buena luz, incluso porque la luz molesta la pantalla, el brillo para poder ver muchas cosas. Entonces, en esa mecánica es bueno establecer tiempos, para que él defina el espacio-tiempo en el cual él pueda sentirse cómodo
para responderlo de acuerdo a estos parámetros que estoy estableciendo de temporización. Y es en el Por sentido eso lo de, dejamos abierto, claro, sin fijar una hora para la prueba, sino que dejarle sí temporalizado el tiempo estipulado para contestar. claro, por ejemplo, muchos sistemas que también trabajan a distancia puede ser toda la semana. Está el cuestionario abierto toda la semana para que el estudiante responda, pero tiene una duración muy acotada. El cuestionario dura 15 minutos, por ejemplo, pero puede desarrollarlo cualquier día de la semana. En otros escenarios educativos, lo que se utiliza como estrategia es, por medio de las jefaturas de carrera, las coordinaciones de días. Hay un día específico que todas las tareas, las cosas son de la asignatura 1. El día lunes es todo para la asignatura 1. Si aquí hay que subir tareas, hacer prueba alguna cosa, va a ser el día lunes. El día martes va a ser para la asignatura 2. El día miércoles para la asignatura 3. Y así se evitan los choques y cruces de actividades con los estudiantes, porque puede suscitarse que tenga mayor demanda o, ¿no es cierto?, tenga diferentes actividades puestas en el mismo día de entrega, lo cual le va a producir cierto nivel de estrés y cierta sobrecarga, ¿no es cierto?, especialmente por ese ámbito que desde la coordinación no hemos cautelado. Es un factor importante, por eso siempre es bueno dejar, ¿no es cierto?, espacios de tiempo para que él vaya respondiendo, de acuerdo a su Claro. flexibilidad, ¿no es cierto?, y su organización. Profesor Gracias. Carlos. Bueno, tengo varias preguntas. ¿Mm? Una de ellas ya la respondiste, que decía cómo se le avisa a los alumnos. Pero ahí tengo una pequeña dificultad. Yo uso una base de datos que se llama Economática, una base de datos con datos financieros. ¿Mm? Y ahora esa base de datos se habilitó en la nube. Para eso tuve que enviar todos los correos a los alumnos de mis cursos. Son 80 alumnos. Más de la mitad de los alumnos pidieron que modificara el correo porque no era el correo que me aparecía allí el que usaban. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan actualizado está la información de los correos de los alumnos? Porque eso podría ser un problema práctico. Uh-huh. Y no exagero si te digo que más del 60% de haber pedido que modificar el correo. Claro. Esa es una pregunta. ¿Todos los alumnos conocen este sistema? La segunda Acepto que yo pregunta. nunca lo usaron. Claro. Vamos con la... Bueno, vamos paso a paso. La primera, yeah. con los correos que aparecen registrados, son los correos que figuran en la internet. Es el correo que se asigna en la matrícula. Cuando el estudiante se matricula, ¿no es cierto?, a veces viene con los campos ya establecidos por el DEMRE del correo de la dirección de correo electrónico que ya registraron en algún momento. Vale decir, en ningún momento, ¿no es cierto?, ese correo que tienen fue un correo que no tienen, sino que un correo que en algún momento declararon a través de un sistema, ya sea el de postulación u otro. Lo que hace la universidad a partir del 2014 es habilitarle un correo a los estudiantes con dirección alumnos.uta.cl, con todas las herramientas que involucra el Google Apps for Education, que es la suite de Google, de Gmail, con las herramientas colaborativas que corresponde a las planillas electrónicas, ¿no es cierto?, lo que es los documentos, el espacio ilimitado que tienen los estudiantes también dentro de esta suite, que es un aspecto muy importante, que es como un pendrive virtual que tiene, que es como un Dropbox que tienen en la nube, que también les sirve para intercambiar archivos, entre otras cosas, que no le dan mucha utilidad. Pero sí la universidad le asigna ese correo. Lo que aparece en los listados de la intranet, ¿no es cierto?, es la información que maneja la base de datos de la intranet, los correos que aparecen registrados, que en un momento, ¿no es cierto?, pudieron incluso hasta cambiarlos dentro del perfil, la edición de su perfil. Que después no lo hagan y no lo actualicen dentro de la plataforma es otra cosa, y eso, ¿no es cierto?, significa que el estudiante después vaya modificando sus correos, solicitando la modificación de los correos que ya tiene definido dentro de su perfil o registro académico de la universidad. Esa es la primera. En la segunda, no mucho sobre el conocimiento de plataforma de los estudiantes, porque es una plataforma que nos tocó este año, ¿no es cierto?, masificarla, debido al contexto de la pandemia que estamos viviendo. Si bien existen tutoriales para los estudiantes tanto de ingreso como de las herramientas que establecen, pero es bueno siempre, ¿no es cierto?, estarles reforzando ese punto.
a los estudiantes, que aquí se ingresa de esta forma. Existe un tutorial el cual pueden ver, se encuentra a través de una página que se llama UTA Distancia, que desarrollamos también desde Latido para los estudiantes, para que puedan visualizarla. Se encuentra en la página principal de la universidad, y si bien unas cosas que son importantes es, claro, ver este mecanismo de difusión, fortalecer este mecanismo de difusión, y evidentemente la comunicación de los docentes con los estudiantes a través del medio que van a utilizar para impartir docencia, cómo se va a desarrollar, lo cual lo pueden exponer en conocimiento por medio de lo que corresponde a la intranet institucional y las comunicaciones que tiene como también los programas o sílabos de asignatura. ¿De acuerdo, profesor? ¿Otra pregunta relacionada al mismo? Sí, en esta prueba que se le pueden hacer al alumno, ellos deben escribir en el mismo computador, directamente, digamos, en el ambiente donde está la evaluación, o pueden, por ejemplo, adjuntar un archivo Word, un archivo Excel, porque de repente una pregunta a lo mejor tiene que escribir alguna fórmula, cosas de ese tipo. Claro, lo que corresponde a las pruebas es un tipo de actividad, ¿ya?, que requiere la respuesta en plataforma, ya sea de alternativas, verdadero o falso, términos pareados, incluso arrastrar y soltar palabras, o arrastrar y soltar palabras dentro de una imagen, o imágenes, ¿no es cierto?, asociarlas, desarrollar preguntas de desarrollo, etc. Algunas preguntas pueden ser con evaluación automática, y otras va a requerir la intervención del docente, evidentemente las de desarrollo por medio de una pauta, ¿no es cierto?, para establecer el grado de puntaje que tiene, bueno o malo, pero se desarrollan directamente en plataforma. Lo que corresponde a la entrega de algo es otro tipo de actividad. Es un tipo de actividad que figura como tarea, que es lo que llamo yo tarea virtual. Es el cual yo le doy instrucción al estudiante que desarrolle algo, ¿no es cierto?, que descargue un documento, desarrolle, lo complete, y después me lo envíe, ¿no es cierto?, por este mismo sistema para recepcionarlo yo y evaluarlo directamente por plataforma, hacerles comentarios y mandarlo quizás retroalimentaciones de vuelta al estudiante sobre el mismo documento. Ahora, cuando nosotros trabajamos en prueba, si tenemos una prueba que se desarrolla por una parte es alternativa, y por otra parte requiero que entregue un documento o algo, yo muchas veces prefiero dividirla. Esta prueba la vamos a medir de esta forma, a través de esta vía, ¿cierto?, y esta parte, ¿no es cierto?, la vamos a dividir de tal forma, ¿no es cierto?, por esta otra vía. Porque si no voy a complicar, ¿no es cierto?, el tipo de instrumento que estoy desarrollando, y nosotros sabemos que las máquinas en realidad tienen ciertos aspectos que no nos pueden solucionar toda la vida y toda la dinámica que utilizamos nosotros en nuestra asignatura, sino que nos requiere ciertas adaptaciones que tenemos que desarrollar, ciertas consideraciones. El estudiante, por ejemplo, puede tener todas las alternativas buenas, pero tiene problemas en subir un archivo y le invalida toda la prueba, que puede ser un problema que se da de un nivel operativo y no del nivel del conocimiento, del aprendizaje que estoy midiendo. Entonces, en ese sentido, es bueno separar, utilizar diferentes medios para poder evaluar los conocimientos. Bueno, profesor, no las preguntas. Gracias, Mario. Ok, profesor, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, profesores? Sobre la temporización, ¿se entendió lo que estábamos viendo, profesor Germán? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte una consulta respecto a la programación de la prueba. ¿Se puede personalizar? Por ejemplo, tengo un alumno que trabaja generalmente en las tardes, por ejemplo, y él me dice que de repente los días de semana no puede hacer la prueba, pero la puede hacer el sábado. Entonces, ¿se puede personalizar solamente que él tenga la opción de hacerlo el sábado, o tendría que hacerlo para todos, así como dejarlo para la semana abierta, como tú estabas diciendo? Es un poco complejo hacer esa personalización por estudiante. O sea, se puede. Que sea fácil de hacerlo, no. Pero existen otras alternativas en las cuales yo puedo dinamizarlo. ¿No es cierto que existe temporización? Yo establezco, por ejemplo, el día lunes van a rendir la prueba, ¿no es cierto?, de 12 a, digamos, de 12 a 12 de la noche. ¿De acuerdo? Y lo pongo a un intento. El estudiante va a decir lo puede intentar solamente una vez. Y dura 30 minutos el intento. ¿Ok? En esas bases. El estudiante que no puede, así como el estudiante que se le cortó la luz, tuvo algún problema, etcétera, y que lo reportó, ¿no es cierto?, y lo validamos, o estaba desarrollando el intento y se le
se le cortó la luz, un caso que nos pasó, se le cortó la luz y no pudo desarrollarlo y terminó esos 30 minutos y quedó el envío inconcluso. Yo puedo borrarle ese intento por plataforma, borrarle ese intento y cambiar la temporización. Ya. Entonces digo, ya la temporización ya no van a tener el cierre, por ejemplo, a las 12 de la noche, sino que la pongo, ¿no es cierto?, me contacto con el estudiante, acordamos el día y decimos, bueno, lo vas a dar el día viernes al mediodía. Entonces yo lo que hago, antes del viernes al mediodía, le habilito la temporización para que cierre a las 1:30. Ya. Entonces, como todos los estudiantes anteriores no, ya lo respondieron, y era con un intento, no lo van a poder responder de nuevo. Perfecto. Solo para este estudiante que no lo pudo rendir, ¿verdad? Lo otro, cuando sucede eso también, es que yo lo que puedo hacer es que le pongo una contraseña a la prueba, el instrumento. Por ejemplo, hay un estudiante que sí tuvo problemas, pero es otro estudiante que no tiene justificación, pero también le va a aparecer abierta. Entonces no sería justo en cierta medida que él también la rindiera bajo esas condiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo contraseña y solamente le entrego la contraseña al estudiante que me la tiene que rendir. Entonces, cuando el estudiante la ve abierta y la va a rendir, va a decir que no le va a pedir contraseña y no va a poder darla, ¿ya? Que es una forma de personalizar de cierta manera y de abordar estas problemáticas que suceden en plataformas, ¿ya? Pero es como jugar con los parámetros. ¿Ya? ¿Bueno? No, muchas gracias. Ok. Profesor Lautaro, ¿algún comentario, alguna... Micrófono. Era lo que estaba preguntando Germán, ahí te mandó un mensaje interno, que no sé si se refería a lo mismo, porque yo he tenido la misma dificultad con alumnos que me dicen que trabajan y solamente lo puedan hacer el sábado. Entonces yo a la actividad, independiente que sea cuestionario o no, se puede arriba, o sea, en ese mismo engranaje, poner excepciones de alumnos. Y en excepción de alumnos, uno lo busca en la lista y ahí se le puede definir un rango personalizado para él para que responda. No sé si eso era lo que respondía. Sí, se puede. Por eso decía por la parte que se puede personalizar, pero un poquito más complejo porque sale, ¿no es cierto?, de la temática de la prueba en sí, sino que viene con las configuraciones de gestión, de cómo yo lo pongo a disposición y otras problemáticas que hay que abordar. ¿De acuerdo? Pero gracias, Lautaro. Muy buen aporte. Profesora Bianca. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Buenas profesora? tardes. Tarde, sí. Sí. Me entró una inquietud respecto a la forma de las pruebas que mencionaste, alternativas, etcétera, y dijiste desarrollo. Cuando hablas de desarrollo, significa que el alumno puede resolver un problema matemático. Es decir, usando matemática, o eso entraría dentro de la modalidad tareas, que es adjuntar documentos. Cuando hablamos de desarrollo, principalmente me refería al término de ingreso de texto, a la prueba de responder. Pero con la experiencia, de hecho, justo está Lautaro acá también, dentro con matemáticas han podido experimentar un poco sobre cómo ha sido la mecánica de poder evaluar el desarrollo a través de plataformas. No sé si Lautaro tiene alguna experiencia que poder compartir al respecto. Sí, respondiéndole directamente a lo que consulta Bianca, el sistema nosotros, por ejemplo, ahora lo hemos configurado para que ellos adjunten un desarrollo, sacando fotos, armando archivos PDF, etcétera. Pero también está la posibilidad de que ellos directamente escriban las respuestas usando simbología matemática, porque la plataforma tiene ingresado unos plugins, creo que se llaman, que reconoce formato matemático. El inconveniente es que uno tiene que hacer una pequeña capacitación a los propios alumnos para que aprendan a escribir en ese formato. Pero haciendo eso, entonces perfectamente se les puede pedir que ellos escriban por teclado todas sus respuestas usando simbología matemática y queda bonito. Eso es lo que retornan y después uno lo puede revisar
le puede poner ahí está bueno, está malo, etcétera, etcétera. O sea, de poder se puede, pero hay que capacitar a los alumnos para uno enseñarles a escribir en ese formato. Entonces, como yo hablo por la experiencia de cálculo 2 y por ecuaciones diferenciales que estamos haciendo con Fabián. Entonces, estamos como él, por ejemplo, se dio el tiempo de enseñarle a sus alumnos, yo todavía no lo he hecho, pero en algún momento, si me hago un tiempo y se lo enseño, después les puedo empezar a preguntar directamente y ya, en plataforma, escríbanme la respuesta y listo. Pero está la posibilidad, eso es lo que quería comentar. ¿Puedo preguntar algo más? Sí, por supuesto, profesora. ¿Cómo se traduce la nota que adquiere, por ejemplo, en alguna prueba? ¿Cómo se traduce en Internet? Ese proceso... ¿O eso es manual? Sigue siendo manual, porque son todos sistemas distintos que trabajan con dos códigos distintos. Lo que sí facilita es que plataforma plantea el listado de estudiantes tal cual como figura el orden en Internet. Entonces yo cuando veo las calificaciones, ¿cierto?, que voy pasando, yo por lo general lo que hago, principalmente yo siempre sugiero que trabajen por puntaje, no por calificación directa en plataforma. Claro. Ya, porque todos tienen diferentes escalas, ¿no es cierto?, de ponderación de exigencia, ¿no es cierto?, u otros mecanismos propios para evaluar, ¿no es cierto?, esta asignatura y que no sea impositivo por plataforma, sino que le entregue el puntaje y yo el puntaje después lo asocio a una nota y eso lo voy subiendo a la internet. Lo que va a implicar, ¿no es cierto?, proceso manual. Por lo tanto, una tarea podría representar para efecto del profesor una prueba. Sí. Una tarea puede ser, incluso un conjunto de tareas que yo tenga en plataforma entregada puede representar un porcentaje de una calificación, ¿no es cierto?, una nota que yo quiera poner si es que es una evaluación continua, ¿no es cierto?, de proceso, que yo voy evaluando diferentes fases, ¿no es cierto?, y incluso yo puedo tener mecánicas externas donde yo puedo aplicar, considero si son 5 actividades, las 4 mejores notas. Que eso sí no lo puedo hacer por plataforma, que son ¿no es cierto?, las estrategias evaluativas que nosotros vamos planteando y podemos generarlas por otro medio. Y la última pregunta es, muchas veces en las pruebas que acostumbramos a hacer en física, que tiene que ver mucho con resolución de problemas, a veces el alumno tiene alguna inquietud, no entiende bien una pregunta, o se nos olvidó, hasta puede pasar darles un dato numérico. Estoy inventando algo. ¿Cómo podemos tener una interacción directa con el estudiante mientras hace la prueba? Claro, ahí es un poquito complejo, ¿eh? ¿Qué es lo que podríamos hacer como estrategia? No sé si un profesor me comentó ayer que lo que estaba haciendo, que me llamó por teléfono. Parece que es el profesor David Enrique. ¿Qué es lo que hace? Que en el tiempo que dura la prueba, cuando va definido por tiempo, en horario, ¿no es cierto? Sí. Yo en ese horario tengo abierto Zoom al lado. Y en la instrucción le doy al estudiante, si que tienen dudas, pueden, ¿no es cierto?, ir a Zoom y consultarme. Es una opción. Que es una opción, ¿no es cierto?, de utilizar diferentes estrategias. Pero en sí, plataforma no tiene ese sistema que yo pueda hacer consulta directa al estudiante, porque si bien pudiese hacerlo, involucraría generar 2 actividades. Entonces el estudiante, por un lado, en la misma plataforma tiene la prueba, y en la misma plataforma, en otra ventana, quizás abriendo, debiese tener una opción de chat, quizás de consulta, lo cual evidentemente va a generar un conflicto. Y aparte también, seamos honestos, si es que generamos esta instancia, si bien pueden tener el sistema de comunicación con nosotros, también lo pueden tener entre ellos mismos. Sí, y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, las cautelas que tenemos que ver, cómo lo hacemos, cómo desarrollamos una estrategia, entre otras cosas más. ¿Ahora, profesora? Está bien, gracias. Ok, no hay problemas. Profesora Ludi. Recuerden el micrófono, profesores. Lautaro habló de las pruebas esas que se suben
se puede hacer una prueba parte desarrollo, parte preguntas cortas. Es mi idea hacer mi prueba. Yo soy medio enemiga es que en estadística hay que hacer hartas cosas y si se equivoca en una, se equivoca todo malo y la pregunta hacer mal. Entonces mi idea es hacer la prueba parte desarrollo y parte preguntas cortas, con respuestas así únicas. Entonces Lautaro habló de que ellos podían subir lo que desarrollaban en foto, entonces, esa parte cómo se programa. Claro, eso es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo, cuando es así y tienen técnicas distintas de poder abordar un instrumento, separarlo en dos tipos de actividades diferentes. Ya. Un tipo de actividad de respuesta corta, ¿no es cierto? Por cuestionario, ¿no es cierto? Y la otra por tarea. Y la otra por tarea. Ya. Y después hago yo la sumatoria, ¿no es cierto? Veo la estrategia. No, sí. Sí, porque es que es importante. Mis estudiantes además eligieron hacer la prueba todas a la misma hora por un problema de... Bueno, mis horarios son bien temprano en la mañana, me parece que esa hora tienen... Y otros en la tarde. Ya solucioné el problema de los alumnos que se me cruzan, ya le dije, les voy a subir la prueba por el Google, ya todo solucionado. Trabajo para mí, pero bueno. Pero eligieron justamente por esto de la comunicación que hablaba Bianca, que ellos pueden hacer consultas a través del Zoom y también nosotros hicimos un grupo de WhatsApp para la asignatura, también a través del WhatsApp. También pueden hacer consultas ahí, para Bianca también. Eso. Bien, pues. Profesora Jimena. Y luego profesor Sergio. Sí, tengo una consulta. ¿Es posible, ¿cómo se llama? Abrir utilizar ambas plataformas sin generar, digamos, un conflicto? Porque, por ejemplo, el e-learning, lo que yo me estoy dando cuenta es que hay algunas herramientas que son bastante útiles, digamos, para el curso. Y también, digamos, el UTAMED me genera hartas herramientas también útiles. Porque yo, por ejemplo, trabajo con el UTAMED y no necesito entrar a intranet porque me facilita, digamos, el tema de las pruebas, el tema de la asistencia, muchas cosas. Pero sí en el learning, digamos, tengo alternativas para el tema de la evaluación. ¿Se generará algún conflicto, digamos, el abrir la asignatura en ambas plataformas? ¿Sabes tú algo de eso? No creo que se haga un conflicto, porque cuando se propuso eran dos estrategias. Utilizar UTAMED integrada con el sistema de evaluación directo, ¿no es cierto?, para exportar la calificación a la intranet, ¿no es cierto? O utilizar intranet más, ¿no es cierto?, eLearn, ¿ya? O intranet más otro servicio que algunos profesores utilizan Google Class, ¿no es cierto?, u otro medio que queda a la libertad del docente. Lo que sí puede complicar es la utilización para el estudiante. ¿Dónde subir una cosa, ¿cierto?, y dónde subir la otra? ¿Dónde se va a evaluar y dónde no? Se cae una plataforma, me va a incidir en la otra, y esa mecánica incluso empieza a afectar lo que es el trabajo docente. ¿Hacia qué plataforma lo subo? ¿Esto lo voy a declarar aquí o lo voy a declarar en esta parte? ¿Cuándo lo voy a hacer, no es cierto? Y el estudiante va a empezar si bien a adoptar diferentes conocimientos sobre plataformas, la asignatura, si bien se puede abordar desde una perspectiva, se van a abordar de diferentes estrategias, diferentes plataformas, se van a cruzar contraseñas y otra cosa, y puede generar más conflicto que beneficio. Ya. Así que se puede. Pero yo como sugerencia, orientarse una o la otra en cierta medida. Sí, lo preguntaba porque generalmente los alumnos nuestros, digamos, tienen igual el uso de más de una plataforma. ¿Por qué? Porque hay colegas, dependiendo del ramo, digamos, claro, a la final es la utilización de la plataforma la que utilizan. Sí. Entonces, por eso. Sí. Gracias. Sí, pasa eso todavía. Hay estudiantes que tienen alguna asignatura dentro de su carga que están por UTAMED, otras asignaturas que están por eLearn, que es entendible dentro del contexto que estamos citando, ¿no es cierto?, que tenemos que orientarlo de una forma hacia un estándar, ¿no es cierto?, para utilizar algún medio. Todos tienen sus ventajas y desventajas también. Entonces, algo que recién estamos, ¿no es cierto?, y vamos a tener que ir avanzando a través del tiempo, en la virtud o en la medida de
¿cuánto más largo nos va a seguir acompañando esta crisis sanitaria? Yo creo que por un tiempo más, quizás, hacia fin de año recién vamos a estar viendo alguna luz más cercana, ¿no es cierto?, a lo que estábamos habituados con lo que es la presencialidad. Pero si bien vamos a tener esta experiencia que viene de lo que es la formación en línea y cómo nos va a quedar nosotros dentro de esto que es para incorporar dentro de las asignaturas, cómo mejorar, y quizás nos va a dar un nicho de desarrollo de innovaciones bastante rico. ¿Ya? Pero todavía estamos en esos asuntos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta antes de continuar, profesor Sergio? Micrófono, por favor. Sobre la consulta que hizo Bianca sobre cómo tener contacto con los alumnos cuando nosotros tenemos una evaluación. Me parece bueno esto del Zoom. Yo lo he intentado para conectarme primeramente con los alumnos, decir ya están todos ok, todos están presentes, lo hago poner presente en el chat, entonces tengo un respaldo que están todos, o la mayoría digamos, y después les envío el quiz. Pero me entró la duda, si tú estás haciendo una prueba sincrónica, también ellos se pueden transmitir mensajes a través de chat personalizado, ¿verdad? Dirigido entre ellos. Claro. Y eso uno no lo puede visualizar porque está oculto, no lo puede ver digamos, el anfitrión. Entonces ahí se corre el riesgo también de que tú juntes a todos y entre ellos se puedan comunicar. Entonces yo me di, porque tú no lo puedes manejar en el Zoom, ¿verdad? Eso de cortar los mensajes privados. No. Claro, entonces ¿qué hice? Yo dije ya, acá los tengo a todos dominados. Sí, ahí parece que Lautaro tiene qué bueno. Que ahora, sí se puede. ¿Sí se puede? Ah, qué bueno. En Qué el bueno Zoom eso. se puede Qué bueno configurar saberlo ya. que Sí, los con participantes ninguno, no se ¿cierto? envíen mensajes privados. ¿Ya? Ah, Pero, sí se puede. Pero Sí. eso lo pueden hacer por WhatsApp o por otro medio, si en realidad... No sirve de nada en todo caso. Claro, sí, la idea, la intencionalidad es, claro, es dar, ¿no es cierto?, Sí, lo otro, pero el los vas a espacio tener, para claro, los vas a tener a todos en masa, le va a facilitar el consulta. asunto. Pero yo sé que en las pruebas orales, por ejemplo, en Derecho, hay profesores que están ocupando el Zoom y, claro, utilizan la cámara para que el alumno no esté viendo apuntes ni nada. Entonces, como requisito, dicen, claro, aparte de la vestimenta, ya, póngase frente a su cámara y acá yo le voy a empezar a consultar, a hacer preguntas. Claro. Y me pareció bastante interesante ese tema. Bueno, ellos generalmente ocupan evaluaciones orales, siempre. Y creo que ahora la tecnología le ha permitido también desarrollar eso. Claro. Eso. Perfecto. Aprovechando Gracias. la asistencia, profesor Sergio, me hizo acuerdo, acá en Zoom también tenemos otra alternativa de opciones, por ejemplo, lo que es la opción de encuesta o Pulse, que les voy a aparecer en pantalla. Les voy a lanzar una encuesta que para validar asistencia a taller, para que vean más o menos cómo funciona. Y les va a figurar a ustedes en pantalla confirmación de asistencia, sí, ¿no es cierto? Y no para las personas que somos de equipo DIDO, y de esa forma, ¿no es cierto?, uno puede también poder ir gestionando la asistencia. Ahora, profesor, ¿y cómo lo hizo eso? Que no lo sabía. Después le vamos a enseñar, hay un taller que lo imparte Álvaro. Otro curso. Exacto, taller de Álvaro que imparte, ¿no es cierto?, donde hablamos de las herramientas de Zoom, ciertas estadísticas, Pero eso se puede buscar. Entre otras cosas, claro. Lo otro es que como se mantienen los registros, yo sé, ¿no es cierto?, las personas que estuvieron en la sesión, por eso se requiere inscripción previa, ¿no es cierto?, y llenar datos, quienes están, ¿no es cierto?, y el tiempo de duración que estuvieron en la sesión. Entonces con eso yo a través de ese listado, ¿no es cierto?, evidentemente también puedo ver lo que corresponde a este asunto de la asistencia para después transferirla, ¿no es cierto?, al sistema, ya sea la intranet u otro medio que tenga para registrar la participación de los estudiantes. ¿De acuerdo? Continuamos, profesores, con la parte del taller. Me voy a compartir pantalla nuevamente. Luego de esta reflexión, ¿no es cierto?, nos vamos
a lo que habíamos visto quedado en la temporización, ¿no es cierto? Teníamos cuándo abrir el cuestionario y cuándo se iba a abrir la posibilidad que el estudiante pudiera responderlo y cuándo iba a cerrar. Y evidentemente cuando el estudiante ya iniciara este cuestionario tengo un límite de tiempo, que es un reloj, ¿no es cierto?, que voy a ir descontando de acuerdo a yo cómo lo define, ya sea en días, horas, minutos, entre otras cosas. Cuando este tiempo termina, este límite de tiempo termina, yo tengo diferentes opciones, que puede ser el envío se realiza automáticamente, que es lo que más recomiendo. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas, o, ¿no es cierto?, debe hacerse antes de que termine el tiempo o no se contabilizará, ¿ya? Yo, por lo general, como les digo, siempre recomiendo que se realice automáticamente, ya que el estudiante muchas veces olvida, ¿no es cierto?, hacer clic en enviar, terminar y enviar. ¿Ya? Le realiza 2 preguntas al final al estudiante y puede que solamente responda una y no la otra, ¿de acuerdo? En términos de calificación, lo que vamos a considerar aquí tiene que ver con los intentos, que es la cantidad de veces que el estudiante puede responder el cuestionario. Existen dinámicas en las cuales pueden responder con un intento, ven su puntaje y ellos pueden decidir, ¿no es cierto?, determinar de, bueno, en realidad me equivoqué o necesito reforzar algo más, y hacer un segundo intento, así que estoy buscando evidentemente el desarrollo del aprendizaje. O un sin límite, en este caso, si es que me voy a la opción de 2 intentos, el método de calificación va a ser considerar el resultado más alto, el promedio de las 2, el primer intento o el último intento. ¿De acuerdo? Si es que yo le pongo 2 intentos, no quiere decir obligatoriamente que el estudiante tenga que hacer los 2 intentos, sino que el estudiante tiene la opción de poder desarrollar un segundo intento. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, yo voy a establecer ciertos criterios. Ahora, si es que yo le pongo un promedio de calificaciones, evidentemente esta condición tengo que describirla y las condiciones que vaya poniendo dentro de la operatividad de la prueba, poniendo en la descripción. Esta prueba consistirá de 2 intentos. El cálculo de puntaje considerará el promedio de ambos. ¿De acuerdo? Que es una opción que se puede utilizar o, ¿no es cierto?, las diferentes mecánicas que me aparezcan aquí. ¿Ya? Vamos a borrar esta información. Lo vamos a hacer con un solo intento, que es la manera más tradicional que se ha desarrollado. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque hay experiencias, yo recuerdo una experiencia que me comentó un colega, Mario Vázquez, que es el director de innovación, o era el director de innovación a nivel central de INACAP, y ellos realizaron para abordar las pruebas, lo matemático, para fortalecer el desarrollo de las matemáticas, sabiendo nosotros la complejidad a nivel mundial que se presenta en el área de las ciencias básicas en general. Hicieron baterías de preguntas a los estudiantes durante el semestre, y le dijeron, usted puede sacarse un 7 si quiere, y ese 7 va a valer un 20% de la calificación final, del promedio. Y consiste en hacer ejercicios semanalmente. Entra a plataforma y desarrolla ejercicios, y usted decide, ¿no es cierto?, si se queda con esa nota o desarrolla otro intento. Entonces el estudiante ingresaba a la prueba, 3 preguntas, 4 preguntas aleatorias de un banco de preguntas que habían desarrollado entre todos los profesores, y les decía, el estudiante respondía y se sacaba, digamos, un 5, y tenía la posibilidad el estudiante de mejorarla. Y al momento de hacer un segundo intento, por esto viene la opción de los intentos, ¿no es cierto?, lo que le daba el sistema era cambio de preguntas completas, le cambiaban las preguntas y le formulaban nuevas preguntas, evidentemente, y el estudiante se enfrentaba a una nueva prueba para buscar, ¿no es cierto?, mejorar su nota. Hay un artículo que presentaron a través de esto, una investigación con el Tecnológico Monterrey, la fecha del 2018, si es que mal no recuerdo, 2017-2018, que es bastante interesante, que lo pueden buscar ahí sobre esta estrategia utilizando este número de intentos.
¿ya? Y los resultados, evidentemente, fueron subiendo en el rendimiento de los estudiantes por la práctica que iban desarrollando. ¿De acuerdo? Lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Esta, como lo he dicho, en calificación, ¿no es cierto?, con un solo intento. El esquema que viene a continuación es bastante importante. Yo siempre recomiendo utilizar una página nueva para cada pregunta, por un tema de accesibilidad y usabilidad de la plataforma. Porque si les pongo, ¿no es cierto?, que cada 3 preguntas o 4 preguntas por página, el estudiante lo que va a tener que hacer es bajar para ir respondiendo cada una de ellas, lo cual les va a resultar complejo. Además, cuando el estudiante desarrolla la prueba, en un costado derecho superior le aparece una barra de navegación, en la cual el estudiante puede saltar de la pregunta 1, 2, a la 3, a la 4, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, yo puedo establecer una página nueva para cada pregunta que es necesario, siempre y cuando, aquí en la opción más, tenga configurado el método de navegación libre. ¿Ya? Esto por defecto, ¿no es cierto?, va a tomar una cada pregunta, ¿no es cierto?, y una página cada pregunta y navegación libre, ¿ya? Pero si es que yo estimo algo diferente y se lo aprovecho de enseñar, ¿no es cierto?, lo puedo ver, ¿no es cierto?, lo puedo configurar en esta sección. Secuencial significa, evidentemente, que el estudiante tiene que responder la pregunta 1 antes de responder la pregunta 2 y no va a poder regresar a la pregunta 1. Bueno, vamos a hacer navegación libre cada pregunta. Voy a ir cerrando esta ventana de esquema. Y vamos a ir al comportamiento de las preguntas. Las preguntas, ¿no es cierto? Y aquí puedo configurar incluso las respuestas, si es que quiero que se establezcan al azar. No, ¿no es cierto? O sí, va a depender del tipo de prueba. Lo que sí, tengo que aclarar que la pregunta 1, cuando está en sí, perdón, la respuesta alternativa A va a ser 7, la B va a ser 6, la C va a ser 5, para el estudiante Carlos. Para el estudiante Fabián va a tener otro orden, ¿cierto? La A va a ser 5, la B va a ser 7 y la otra va a ser 6. Así va a ir cambiando, ¿no es cierto?, tanto en intento como por estudiante. ¿Ya? Ese es el azar de las respuestas. Y el comportamiento, principalmente aquí tengo 3 comportamientos que destacan. Vamos a trabajar sí solo en uno, que es el adaptativo. El adaptativo es que yo puedo establecer un segundo intento con penalización, ya que es un poco más complejo de abordarlo, pero es posible, con retroalimentación diferida y con retroalimentación inmediata. La retroalimentación inmediata dice que el estudiante termina, envía el cuestionario e inmediatamente se le muestran los resultados. ¿Ya? E incluso responde una pregunta, que es la inmediata, responde una pregunta y le dice si está buena o está mala. La pregunta 2, está buena o está mala, y así va avanzando. ¿No? Esa es la inmediata. La diferida es cuando termina. Termina todo y yo puedo establecer tiempos de retroalimentación. Que eso lo vamos a ver aquí en opciones de retroalimentación. Por ejemplo, utilizando esta configuración de retroalimentación diferida, voy a bajar un poquito el tamaño de la letra para que se aprecie. A ver si se aprecia mejor. Que hoy día no. No, a ver si un poco juntas las opciones. Ahí está. Me estuve jugando un poco con la plataforma. Tengo, ¿no es cierto?, retroalimentación diferida, opciones de revisión. Como es diferida, estas van a estar deshabilitadas. Es la que es durante el intento. Ya esto solamente para la inmediata. Inmediatamente después de cada intento, vale decir, el estudiante responde a la prueba y le van a aparecer, le pueden aparecer o no, de acuerdo a cómo yo configure estos resultados que están aquí,
el intento, si está correcta, los puntos, retroalimentación específica, general, respuesta correcta y global. O más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, o sea, entregó, no se le mostró nada, ¿no es cierto? O se le muestra eso, depende cómo yo lo configure. Y mientras el cuestionario esté abierto, la temporización, como decía acá arriba, ¿no es cierto? Antes de esa hora de las 1:30, está abierto el cuestionario, puede verlo. Y eso quiere decir que todavía hay estudiantes que pueden responder. Y la otra, ¿no es cierto?, es después de cerrar el cuestionario. Vale decir, después de esta hora, el estudiante puede saber los resultados. Lo más recomendable es, evidentemente, dejar solamente la última. Y aquí voy a quitar esta retroalimentación, voy a sacar la global, que no es necesario, y puedo dejar los puntos. El estudiante respondió al intento y le dijo, tienes tantos puntos de tantos. ¿Ya? Yo había dicho que la prueba había dicho que tenía 40 puntos, y dije, tienes 30 puntos de 40. Eso se refiere a esto. ¿Ya? O lo puede ocultar, que no le muestre nada. Mientras esté abierto, que es casi la misma conducta que la anterior, solo que está condicionado con la fecha de cierre, puedo establecerle, ¿no es cierto?, los puntos o no, y una retroalimentación global, lo puedo sacar. Y después de cerrar el cuestionario, ¿no es cierto?, puedo entregarle todos los datos, lo que estaba correcto, ¿no es cierto?, incorrecto. Aquí ya ningún estudiante más puede responder. Así que puedo transparentar, ¿no es cierto?, cuál es la correcta, en qué se equivocó, cómo debería haber sido, entre otras cosas. Yo recomiendo siempre entregar el puntaje y al último entregar todos los datos que yo quiera. ¿Ya? Y aquí es importante establecer estos tres tipos de retroalimentación: específica, general y la global. ¿Ya? La específica retroalimenta la alternativa de respuesta. Pregunta, que yo siempre pongo ejemplo, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? La alternativa A era, digamos que es blanco, la B es café y la C es negro, ¿no es cierto? Como alternativas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la específica? Es darle una retroalimentación. Si es que el estudiante me respondió blanco, yo le puedo poner como retroalimentación, no, el caballo no era blanco. Cuando tengo una oración con una letra capital, dentro de la oración puede ser un nombre propio. Entonces el caballo se llamaba blanco, pero no era de color blanco, por ejemplo, por decirlo así. Si es que le pongo la respuesta, la retroalimentación específica para café, es decirle al estudiante, muy bien, el caballo era de color café, su nombre su nombre era blanco. Y la alternativa C, si el estudiante respondió a la alternativa C, decirle, no, Napoleón no tenía caballos negros, ya que temía porque que se confundieran con el humo de la batalla. Un ejemplo. Eso es específica. ¿De acuerdo? Y que va a ser distinta para cada estudiante conforme a su respuesta. ¿Ya? Yo puedo incorporarla o no. ¿Ya? Es una opción que tiene uno, pero es bueno señalarlo. La general, la retroalimentación general se refiere principalmente a la pregunta. Vale decir, a la retroalimentación completa, ya sea blanco, café o negro, y puedo hacer, ¿no es cierto?, una síntesis de esa retroalimentación y decir, como les dije, el caballo se llamaba blanco, pero era de color café. Recuerda que en una oración, cuando tienes una letra capital, es un nombre propio, más que una característica como color, no confundas, etc. Los caballos negros no eran considerados dentro de los caballos de Napoleón al ser confundidos con el humo de la batalla y representar mayor cantidad de muertes y pérdidas de recursos, etc. Y ahí retroalimento, ¿no es cierto?, de manera general esa pregunta. ¿Ya? Le doy ese refuerzo, ya sea bueno o sea malo. Y la retroalimentación global tiene que ver con el rendimiento en la prueba, con el porcentaje que el estudiante logra.
¿Ya? ¿Se acuerdan que le dije aquí los puntos? Dijo, la prueba tenía 40 puntos y el estudiante sacó 30. Entonces yo establezco un rango. Y que digo, los estudiantes que obtuvieron de 80% a 100% tienen un nivel, un grado, ¿no es cierto? O le pongo felicitaciones, alguna cosa, etc. Los que tienen menos le doy otro refuerzo, etc. Nosotros esto lo ocupamos en los diagnósticos de inglés, cuando hicimos acá en plataforma, por una serie de respuestas alternativas, principalmente que tenían que ver con comprensión lectora, vocabulario, gramática, otras cosas, poder acercarnos más o menos a cuál era su nivel de competencia lingüística. Y nosotros lo asociamos en nivel, digamos, avanzado, digamos nativo, avanzado, ¿no es cierto?, intermedio, básico, por decirlo así, simple. Y el estudiante que tenía entre un 90 y un 100% en esta reglamentación global, le poníamos, ¿no es cierto?, un mensaje muy bien, ¿no es cierto?, tu nivel se aproxima a un nivel de nativo, hablante del idioma inglés, ¿cierto? Si es que tenía de un 90 a un 80, le poníamos, ¿no es cierto?, muy bien, tiene su nivel avanzado del idioma, y nivel, ¿no es cierto?, intermedio, o el básico, cuando tenía menos de 40%, le decíamos, no te preocupes, el idioma es difícil de internalizarlo, existen talleres que vamos a desarrollar a través de la dirección de docencia, que van a ser los días tanto y tanto, y puedes inscribirte acá, incluso. Entonces, esa es la reglamentación global. Yo trabajo sobre la base del rendimiento del estudiante, ¿de acuerdo? Apariencia no la vamos a considerar, simplemente considerar un decimal cuando saque calificaciones, entre esas cosas. No le vamos a poner imágenes, no utiliza plataforma de imágenes, ¿ya? Principalmente porque pesan mucho, son las imágenes que salen en la tarjeta de la TNE, que están asociadas a la intranet, y son imágenes muy grandes que no han sido reducidas y que son innecesarias quizás en este sentido. Sería bueno quizás el día de mañana incorporarlas, pero por razones de tamaño, de peso y almacenamiento, las están descartadas de momento. Restricción extra sobre los intentos. Esto es lo que le comentaba al profesor, que yo podía establecer una contraseña incluso para que los estudiantes respondan el cuestionario. Le puedo poner, digamos, como contraseña prueba 1, 2, 3, 7, ¿no es cierto? Y el estudiante le entrego que quiero que dé esa prueba, y no los otros, le entrego esa contraseña. Entonces todos los estudiantes va a estar el acceso del intento restringido por una clave, ¿ya? O sacársela en este caso, ¿cierto? No voy a considerar nada. Simplemente lo borro. O tengo otras configuraciones que ya son un poco más avanzadas, que tienen que ver con una dirección de red, una máscara de red. Por ejemplo, quiero a todos los estudiantes que estén dentro de la universidad respondiéndola, por ende tendrán una IP, un número IP 192, etcétera, determinado de alguna forma, que yo puedo reconocer la dirección con la cual está ingresando, o establecer cosas de seguridad, ¿no es cierto?, de JavaScript, que no se abran ventanas emergentes, entre otras cosas más. No he probado esta opción todavía, no he visto cómo funcionan, no lo he hecho principalmente porque no hago tantas pruebas yo en plataforma, hago más trabajo. Y aparte de que asocia cierto riesgo, especialmente con el comportamiento de los navegadores que puedan tener los estudiantes, así que en este caso sería bueno, ¿no es cierto?, dejarlo sin esta opción de seguridad o restricción sobre la base de los intentos, ¿de acuerdo? Retroalimentación global es lo que le decía yo con esos porcentajes. Por ejemplo, aquí me aparece de 100 a 0, pero yo puedo agregar más campos. Agregando, haciendo clic en ese cuadro, ¿no es cierto?, me van a figurar más campos donde yo puedo establecer los rangos. Aquí le voy a poner 90%. Y va a ser, como le dije, nivel nativo. Del 90 a un 80. Va a ser un 75 mejor. Un avanzado, perdón, acá. Avanzado. De un 75 a un 50%, digamos.
Va a ser un nivel que yo puedo decir intermedio. Y de un 50 a un 20%. Va a ser un nivel básico. Y de un 20 hacia abajo ya, ¿no es cierto? No retroalimento nada, lo dejo en blanco, ¿no es cierto? Va a considerar ese rango. Incluso puedo dejarlo en blanco ahí, ¿no es cierto? Y me va a considerar de 50 hacia el 0, ¿cierto? Que es un nivel básico como uno solo. Recuerda que son opciones que yo puedo utilizar para entregar, ¿no es cierto?, ciertos feedback al estudiante, para decirle que si bien, por ejemplo, tienen un problema en matemáticas, les va mal, ¿no es cierto?, en un nivel de rendimiento, pueden asistir a reunión o pueden visitar algún sitio, pueden repasar, que van a requerir, ¿no es cierto?, de mayor estudio, entre otras cosas más que pueda establecer, ¿de acuerdo? Y dentro de este bloque voy a hacer, bajar, o sea, ocultar esta parte. Tengo lo que es la finalización de actividad, que es bastante importante para establecer seguimientos, para ver qué estudiantes lo hicieron, qué estudiantes no lo hicieron, y cuándo lo hicieron. Pero esto sería interesante y se puede configurar en todas las actividades, establecer que se muestre la actividad como completada cuando se cumplan ciertas condiciones. Y en este caso, el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad, para que le figure como completa. ¿Cómo funciona este sistema de completación? Es que en la medida que yo voy subiendo actividad de plataforma, se va generando como una rueda de porcentaje, de avance. Si yo tengo 10 actividades, o sea, tengo 10 actividades, el estudiante realiza la primera, con las condiciones, ¿no es cierto?, que se declara como avanzado, le va a marcar al estudiante 10% avance, ¿cierto? Hace la segunda, 20%, y así va a ir avanzando hasta que logre ese 100%. Y por mi parte, yo voy a poder ver qué estudiante lo terminó y cuándo lo terminó, cuándo finalizó esa actividad. Entonces me permite hacer cierto seguimiento por medio de una planilla de la participación, de la interacción con los recursos y, ¿no es cierto?, el trabajo en plataforma. ¿De acuerdo? Y estas son las configuraciones generales del instrumento. Todavía no entramos al instrumento. Esto es cómo se va a comportar, ¿ya? Es bastante importante tenerlo claro, porque bajo esto, ¿no es cierto?, se van a supeditar los otros tipos de preguntas y el comportamiento que va a mostrar en plataforma, ¿ya? Voy a poner guardar cambios y mostrar, ¿cierto? Y me va a aparecer, evidentemente, lo que había establecido. Esta prueba consta de tantas preguntas, los contenidos a guardar son, las características de un intento permitido, no estará disponible hasta, ¿cierto?, y se cerrará el límite de tiempo. Y evidentemente el estudiante no le va a aparecer responder hasta que se cumpla esa condición de la fecha. Pero a mí como editor, como profesor, me va a aparecer, ¿no es cierto?, que no se han agregado preguntas y puedo ingresar a la edición del cuestionario. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un mini break aquí para ver preguntas, consultas, dudas que vayan saliendo, ¿cierto?, sobre esto, antes de pasar al instrumento en sí, ¿de acuerdo? Así que les doy el pase, profesores, para consultas. Si que estamos todo bien, avanzamos nomás. ¿Consultas? ¿Manito arriba? ¿Ninguna? ¿Estamos bien entonces? Ok. Vamos, ¿no es cierto?, con lo que corresponde a la segunda parte, que tiene que ver con el instrumento en sí. Vamos a hacer la ejemplificación principalmente con un par de preguntas, dos preguntas del mismo tipo en realidad, y estableciéndole ciertas formas de cómo poder redactar estas preguntas, cómo establecer las configuraciones en plataforma, el cálculo de puntaje, entre otras cosas más. ¿Ok? Entonces, profesores, quedamos, ¿no es cierto?, en que ya habíamos configurado este paraguas de la prueba, cómo se van a comportar. Y es ahora cuando ingresamos nosotros al cuestionario, a editar las preguntas. Simplemente voy a hacer clic en editar cuestionario,
¿Ya? Esta opción también la tengo aquí en el engranaje. Editar cuestionario, como entre otras cosas más que yo puedo ver y sobre el análisis de los resultados que están. Voy a ir a editar cuestionario, ¿no es cierto? Aquí está excepciones de usuario que menciona Lautaro. Y en editar cuestionario, varios elementos, ¿no es cierto? Página nueva, ¿no es cierto? Editar cabecera. Para editar la cabecera, sí, podría poner acá prueba o ítem 1, alguna cosa similar, ¿no es cierto? Tengo la opción de reordenar las preguntas al azar. ¿Se acuerdan que anteriormente configuramos el reordenar las alternativas? Aquí puedo reordenar las preguntas. Vale decir, para el estudiante 1 la pregunta 1 va a ser el caballo blanco, y para el estudiante 2 la pregunta 1 va a ser cuántas facultades hay en la universidad. Y para el 3, ¿no es cierto?, cuántas sedes y así. ¿Ya? Eso ir cambiando de acuerdo yo vaya teniendo este comportamiento en plataforma definido por medio de este clic. Y al igual que nosotros ingresamos a actividades, tenemos un botón agregar. Este botón agregar, ¿no es cierto?, nos va a decir nueva pregunta, de un banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Vamos a trabajar solamente con una pregunta. Y nos va a desplegar, ¿no es cierto?, opciones que tiene que ver con opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, es una respuesta de características numéricas, ¿no es cierto?, un ensayo, arrastrar y soltar, entre otras cosas más, pregunta calculada, opciones múltiples calculadas, ya hay preguntas que son un poco más complejas de abordar, como otros tipos de herramientas que estamos probando. Esto está en exploración, estas Witty Quizzes, las tenemos en exploración para ver cómo se comportan, cómo funcionan, ¿no es cierto? Se han ocupado en otras experiencias de manera bastante exitosa, pero queremos saber las limitantes que se pueden establecer en el contexto que vivimos nosotros. Vamos a ocupar, ¿no es cierto?, opción múltiple. Lo que sí sugiero, antes de, y cuando yo aborde este tipo de preguntas que quizás son un poco más complejas de desarrollar y me van a requerir que vaya explorando un poco el comportamiento de plataforma, adquirir cierta competencia antes, ¿no es cierto?, de cómo formular estas sencillas antes de pasar a las más complejas. Es necesario hacer énfasis de que yo tengo que tener en consideración la experiencia del usuario. Estamos trabajando en línea con pruebas en línea. Quizás para el estudiante le resulte complejo, ¿no es cierto?, hacer un arrastrar y soltar porque nunca lo ha hecho antes en plataforma. Lo que más se le asimila, ¿no es cierto?, al estudiante es responder con alternativas, ¿no es cierto?, más que tomar una imagen y arrastrarla. Ya considera que quizá hay estudiantes que no trabajan con mouse y van a trabajar con el pad de un computador o algún dispositivo móvil o de tablet que les puede resultar complejo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tengo que tener en consideración estos elementos contextuales, ¿no es cierto?, del usuario, de la experiencia que puede ver cuando responde a algún tipo de prueba, especialmente si les va a afectar, ¿no es cierto?, o se va a ver reflejado en su rendimiento académico. ¿Ya? Si es que yo quiero hacer estas pruebas, sugiero, ¿no es cierto?, siempre probarlas con estudiantes de manera formativa, ir explorando, ¿no es cierto?, en los comportamientos que ellos también se vayan acostumbrando a esto, así voy desarrollando tanto competencias en mí, ¿no es cierto?, como también conociendo un poco más la realidad de los estudiantes y enseñándoles también de cómo desarrollar este tipo de evaluaciones. ¿Ya? Vamos a hacer la opción múltiple, voy a ir a agregar. Y aquí en agregar, ¿no es cierto?, me va a poner el nombre de la pregunta. Este es de control netamente interno, es para que me figure a mí en orden. ¿Cómo se va a llamar la pregunta? El identificador de la pregunta, el código, ¿no es cierto? Y esto le voy a poner P01. Y P01 es la pregunta 1, para mí. Puede ser P02, P03 y voy cambiando. ¿Ya? El enunciado de la pregunta puede contener diferentes herramientas. Es como un ingreso de texto. Puede tener caracteres matemáticos, ¿no es cierto?, a través de editor de ecuaciones, ya en formato text,
imágenes asociadas, ¿no es cierto? Puede ver un video corto también, que vea un pequeño segmento de un video y responda, ¿no es cierto?, de la siguiente alternativa. Hay otras opciones de contenido interactivo que están incorporando ahora nuevamente como opción nueva en plataformas que, ¿cierto?, figuran dentro de este tipo de enunciado. En este caso voy a hacer una pregunta simple. Es decir, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y aquí, ¿no es cierto?, puedo establecer formatos. Puede incluso que sea más grande, incluso que sea en negrita. Puede incluso establecer, ¿no es cierto?, elementos subrayados, entre otros. ¿De acuerdo? Puntuación por defecto. ¿Cuánto vale esta pregunta? En pesos yo puedo decir por defecto vale 1. Voy a decir que esta vale 5 puntos. Y la retroalimentación general es la retroalimentación de, como le dije, de la pregunta. Esta la puedo agregar o la puedo obviar, no es un campo obligatorio. Y aquí, ¿no es cierto?, establezco lo que había dicho Napoleón. León no tenía caballos negros en sus establos porque se podían confundir con el humo de la batalla. Por ejemplo. Por otra parte, hay que recordar que en una oración, cuando figura una palabra en letra capital, una palabra con la primera letra, dentro, en el cuerpo de la oración, dentro de la oración, en el cuerpo de la oración, etcétera, ¿cierto? Es un nombre propio. Y ahí voy a estableciendo. Eso es general, ¿no es cierto? Para lo que yo retroalimento de esta pregunta en sí, lo que le entrego de vuelta, ya sea buena o mala. Tipo de opción, ¿no es cierto? Varias respuestas, vale decir, puedes seleccionar varias o solo una. En este caso voy a utilizar solo una. Y numerar las elecciones A, B, C, 1, 2, 3 o sin numeración. Muchas veces es bueno ponerle sin numeración, porque las va reordenando de forma sola, no dice ni la A, ni la B, ni la C. Las respuestas, como son aleatorias y se van a representar aleatorias, yo lo que hago principalmente es establecer siempre la respuesta correcta en la elección 1. Porque aleatorio entonces le va a cambiar su orden. En este caso va a ser café. Y la calificación es cuánto pesa. En este caso va a ser 100%. Para decir, si es que el estudiante responde café, va a tener el 100% de esos 5 puntos que asigné. Y acá en esta retroalimentación es donde yo establezco la retroalimentación específica. Y la retroalimentación específica, le puedo decir muy bien, que el caballo era café. Y le sigo hablando, ¿no?, otras cosas. Puedo ver que veo un video, una imagen de un caballo de Napoleón, etc. Para ir reforzando esa respuesta. En la elección 2 voy a poner que es blanco. Y como blanco no es una respuesta correcta, no le voy a dar, ¿no es cierto?, alguna valoración, sino que no va a tener ninguna. Le puedo establecer la retroalimentación específica. Lo mismo aquí negro. No hay ninguno. Es la incorrecta. E incluso, si es que yo le pongo un caballo de color rojo, o un caballo morado, de color, le puedo decir, bueno, en realidad no existen caballos morados, salvo, ¿no es cierto?, en la fantasía, y puedo incluso asociar, ¿no es cierto?, una penalización a esa respuesta. Si me responde algo que realmente es una barbaridad, ¿no es cierto?,
le puse, ¿no es cierto?, un grado de penalización, y lo que va a hacer es quitarle esos 5 puntos de las que ya respondió anterior. ¿Ya? Si es que le establezco un 100%. Si le establezco un 25, ¿no es cierto?, le va a quitar, ¿no es cierto?, ese porcentaje, ¿no es cierto?, del puntaje total, etc. Si es que respondió esa. La elección 5, yo puedo agregar más elecciones. Si es que yo la dejo en blanco, no las va a considerar. En este caso voy a dejarlo en ninguno igual en morado. Y tengo, ¿no es cierto?, esta opción de retroalimentación combinada, que la puedo establecer para cada una de las preguntas, que le figure que ya viene por defecto, no necesita cambios, pero yo le puedo agregar ciertas cosas si quiero configurarla. Diga respuesta correcta, ¿cierto? Para cualquier respuesta que sea correcta, le diga respuesta correcta, muy bien hecho, alguna cosa, una carita feliz, pongamos, ¿no es cierto?, en este contexto. Cuando está parcialmente, esa era que no es el 100%, eso se refiere, le establezco otro tipo de retroalimentación que puedo hacerlo. O en la incorrecta decirle no, que estaba muy malo, o en la respuesta dejarlo por defecto y decir que la respuesta es incorrecta. ¿Ya? Múltiples intentos, ¿no es cierto? Yo puedo establecer penalización, pero esto es solo para el método adaptativo. Debo configurarlo previamente como tal, así que no lo voy a utilizar y le voy a poner guardar cambios, ¿de acuerdo? Ahora, si es que es, ¿no es cierto?, por seguridad, siempre cuando utilizo un segundo intento es bueno ponerle, ¿no es cierto?, penalización 0%, dejarlo marcado por defecto, ¿de acuerdo? Guardar cambios, y me va a aparecer la pregunta, ¿no es cierto?, 1, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Vale 5 puntos, ¿no es cierto? Aquí, en calificación máxima, yo tengo 3 formas de establecerlo. Yo puedo establecerlo por el 100%, si le pongo 100 me la va a calcular sobre la base de los correctos a un nivel de logro, un 100%, o por el puntaje total de la prueba, es decir, la prueba tiene 52 puntos, por ejemplo, como las que hacía yo antiguamente, 52 puntos, y toda la suma de esto, ¿no es cierto?, me va a dar acá 52, lo que le va a mostrar al estudiante es, evidentemente, la calificación, o si le pongo 7, ¿no es cierto?, me va a calcular sobre la nota. Sobre la nota 7 el puntaje. Yo no le recomiendo mucho porque, como estamos en proceso de adaptación en plataformas, no calcularlo directamente por nota, ya que vienen configurados por defecto con un porcentaje que quizás no es adecuado tanto para el contexto de nosotros, y sobre la base que en muchos contextos no se considera de 1, sino que se considera de 2, y entre otras cosas que requieren más modificación y más trabajo. Por lo menos en esta fase, ¿no es cierto? Yo, como siempre les digo, utilizar el total de las calificaciones como puntaje general para que le muestre solamente al estudiante los puntos obtenidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve esto? ¿No es cierto? Yo puedo hacer clic en cierta vista previa de la pregunta, ¿ya?, o ir al instrumento, la prueba demo en sí, y hacer la vista previa. Le va a figurar esto al estudiante. Es comenzar intento. Y como ven, ¿no es cierto?, le va a aparecer la pregunta, la alternativa, ¿ya?, y, ¿no es cierto?, el tiempo que va quedándole, y aquí tiene la barra de navegación que puede pasar la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etc. Como termina el intento, ¿no es cierto?, ¿cierto?, va a seguir en virtud y terminar. Ese es el segundo clic que le mencionaba, ¿no es cierto?, y le va dando, ¿no es cierto?, los resultados y los datos de cuánto se demoró, entre otras cosas. ¿Ya? Como yo no le puse retroalimentación inmediata, ¿no es cierto?, después del intento vieran los resultados, no le estoy retroalimentando nada, pero sí, cuando termine esa hora que yo había establecido, le va a aparecer el detalle de la información al estudiante. ¿De acuerdo? Esa es como la mecánica de poder establecer pruebas sencillas. Yo, como les recomiendo, siempre iniciar con este tipo de pruebas, ¿no es cierto?, haciendo ejemplos, pruebas cortitas, no hacer grandes evaluaciones sobre esta base, especialmente sobre la base formativa que estamos. Y eso, les invito a poder ir explorando el desarrollo de estas herramientas, ir probando. Lo bueno es que
nos entrega resultados inmediatos, no tengo que estar corrigiendo posterior, sino que programo una máquina y por sobre eso le entrega feedback inmediato al estudiante. Y en la forma que yo vea este feedback, esta retroalimentación, yo puedo lograr mucho, puedo hacer varios tipos de actividades y puedo desarrollar varios aprendizajes e inculcar la cultura al estudiante de que revise y que lea las retroalimentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna duda, profesores? ¿Profesoras? ¿Ninguna? Profesora Ludi. Es que no, ya. Ahí sí. Profesor Mario. Profesor Mario. Mi pregunta es, sé de que ahí en las preguntas, cuando uno hace, hay una de categorías de preguntas. ¿Me puede explicar eso? Las categorías de preguntas. ¿En qué parte, Es, profesor? Déjeme mirar. están, cuando uno va al banco de preguntas, ahí Ya, sí, más. no. Yo dejaría el banco de preguntas para un segundo capítulo de capacitación, Ya. porque es un poco más complejo de establecer y de Ya. explicar. Sí, porque eso es lo que es como para, a mí algo me explicaron, pero no Claro. muy bien, que era para hacer como distintas pruebas en sí, va eligiendo preguntas distintas al azar. Lo que pasa es que las categorías funcionan principalmente con niveles, yo puedo establecer niveles de grado, de complejidad. Ya. Todas las preguntas que son de la categoría 1 puedo hacer no sé, ecuaciones de primer grado. Ya. Todas las de categoría 2, ¿no es cierto?, van a ser ecuaciones de segundo grado y así voy avanzando. Entonces, dentro de esa base de la categoría, yo puedo tener 30 preguntas y seleccionar aleatoriamente, ¿no es cierto?, estas preguntas, de ahí 5 de ahí aleatorias, para que la vaya sacando al azar. Eso es más o menos como trabajar en esas categorías. Ya. Pero es un poquito de manejo un poquito más avanzado de... Ya, la próxima entonces. Bien, primero vamos a aprender a hacer preguntas, a formularlas en la casa del No sé si estudiante, esa después la parte de practicamos la la pregunta. pregunta. Ya. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, profesora, no hay problema. Profesora Bianca. Micrófono, recuerde, profesora. Ya, ahí lo habilité. Cuando mostraste la parte de retroalimentación, hay una serie de posibilidades que aparecen en el cuadrito, en una línea, pero no sé si estoy equivocada y hay alguna retroalimentación que puede ser por adjuntar archivo. No, en el cuestionario, en el cuestionario ¿Es solamente verbal? Es solamente verbal. Y en la tarea involucra con adjuntar archivos sobre la base que el estudiante ya me entregó algo. Que Claro, quizás con el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Me entregó una tarea. Es como para entregar la resolución de las pruebas, podría. Claro. La base de tareas. Claro, pero eso por tarea. Claro, porque tarea lo que habilita es un repositorio. Entonces, habilito ese espacio de instrucciones y tengo un espacio, un repositorio y le digo al estudiante, entrégueme este documento, este formato, esta prueba, esto, algo, ¿no es cierto? Este documento, resuélvalo en su computador y mándemelo. Entonces yo lo reviso y le puedo habilitar incluso yo entregarle de vuelta el documento corregido. Claro. Que es en la opción de tarea. Lo que hace el cuestionario es que yo le establezco preguntas al estudiante y le digo, ¿está buena o está mala? Claro. Y este es el feedback que tienes tú, ¿no es cierto?, que reforzar, ver, ¿no es cierto?, por los diferentes tipos de retroalimentación que tengo. Pero no es más que eso. De acuerdo. Y la otra cosa que me doy cuenta, que a pesar de ser súper entretenido el sistema, digamos, por el hecho que puedes poner las respuestas al azar, etcétera. Al respecto, respuestas al azar, si yo tengo un curso de 60 alumnos y mis posibles respuestas son 5, a ver si Lautaro me ayuda y me puede decir cuántas opciones hay de tomar al azar esa respuesta para 60 alumnos. ¿A qué voy con esto? Creo que cualquier sistema que estemos utilizando para tomar pruebas,
independiente que le fijemos el tiempo límite de realización, los chicos siempre van a tener opción de copia. Sí, de alguna forma sí. Tienen el celular al lado, se contactan con el compañero, que saben, o el amigo, y la copia igual se va a dar. Claro, claro. No sé cuánto minimiza ese problema de la posible copia. Yo creo que es muy complicado eso. Eso no lo vamos a poder controlar mucho. No, y de hecho, yo creo que no lo vamos a poder controlar. Nunca lo vamos a poder controlar. Pero sí lo que nos va a llevar principalmente a es mejorar la estrategia de cómo estamos evaluando y qué es lo que estamos evaluando. Que esta situación que sabemos que no la vamos a poder cambiar, ¿cierto? Nos va a llevar a generar diferentes estrategias y probar diferentes estrategias para poder, ¿no es cierto?, aminorizar estos riesgos, estas estrategias, hasta que surja alguna estrategia nueva por parte de los estudiantes quizás, donde descubran el método para poder, ¿no es cierto?, abordar la resolución de esto. Entendiendo yo, esperando que sea la razón de estudiar, que prime, ¿no es cierto?, por sobre otro tipo de estrategia. Ahora, ¿cómo podemos utilizarla? Yo por lo general lo que siempre menciono es que este proceso hay que tomarlo desde la perspectiva netamente formativa, más que evaluativa y certificadora. En un momento vamos a tener que hacerlo, pero desde el punto de vista que el estudiante aprenda. Entonces, ¿qué mecanismo hago yo para que, a pesar de que sabiendo que él se puede copiar, puede hacer esto, esto, otro, él llegue a aprender? ¿Cómo hago ese proceso formativo para cómo lo configuro? Y eso es lo desafiante, pues cómo hacemos, ¿no es cierto?, estos mecanismos para que el estudiante en sí, aún incluso copiando, pueda aprender. Y pueda enfrentarse y pueda resolver a otras cosas más complejas donde tenga que aplicarlo, etc. Y eso es lo rico, que nos va a llevar, ¿no es cierto?, estos mecanismos, este escenario, como siempre he dicho, que es súper amenazante dentro de la perspectiva de lo que estamos viviendo, pero una gran oportunidad para poder sentarnos, bueno, quizás no sentarnos presencialmente, pero sí vernos, ¿no es cierto?, conversar y ir reflexionando sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo y cómo vamos a aprender de eso. ¿Qué es lo más importante? Mario, ¿me permite contar mi experiencia que he tenido con una prueba? Sí, profesora. Me tocó tomar la primera prueba de cátedra con mis estudiantes. Yo manejo el Zoom, no manejo el ILEAR. Grisel, ¿alguna cosa que comentar mientras te doy el pase de micrófono? Bueno, hola, buenas tardes a todos los docentes. Bueno, agradecer su presencia, su asistencia a este taller. También agradecer a Mario su exposición, como siempre. Súper, todo bien. Ahora, bueno, les dejé en el chat un mensaje para contestar la encuesta de satisfacción del día de hoy. Bueno, esta herramienta la ocupamos más que nada para ver sus opiniones, sus impresiones respecto a las capacitaciones docentes que estamos realizando, y bueno, en este caso específicamente la del día de hoy de Mario. En el link, en una primera parte, se van a mostrar varios talleres. El que tienen que elegir es el creación de pruebas online en plataforma iLearn del viernes 12, ¿ya? Y ahí, bueno, con sus datos tienen que seguir contestando. Bueno, por mientras la contestan, también comentarles que la próxima semana seguimos con la capacitación docente. El día lunes se va a realizar la capacitación de la utilización de plataforma Zoom como plataforma de apoyo a la docencia. Bueno, también Mario ya lo comentó recién, es a la misma hora, a las 11:30. Los que estén interesados también, si quieren, pueden dejar sus correos en el chat para ir enviándole las informaciones. Y también el próximo día viernes vamos a tener nuevamente capacitación con Mario en creación de tareas virtuales, también de plataforma iLearn. Eso es durante la mañana. Y el viernes en la tarde también tenemos otro taller que lo imparte la profesora Galia Meneses, que es el taller de actualización en formas y procedimientos de evaluación en línea. Los dejo a todos ustedes invitados. Como les dije, cualquier información me dejan sus correos y yo les mando los links de inscripción. Eso. Muchas gracias. Gracias, Grisel. Como les comentaba, profesores, en un momento, esta experiencia, estos intercambios, la idea es que, como todos estamos en la misma posición, ¿ya? Indiferentemente del área de dominio que
que manejemos todo, estamos dentro de este sentido de cómo evaluar en línea y cómo desarrollar la mejor estrategia, tanto para que los estudiantes por un lado aprendan, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros sobrepasemos estas diferentes dificultades que podemos enfrentar, considerando que esperamos nosotros desarrollar un perfil adecuado para, conforme a lo que está establecido en los perfiles de egreso de cada una de las carreras donde partimos. Entonces, son muy importantes desarrollar esta instancia, estos espacios de reflexión. Quizás el día de mañana, en las tardes, estaba pensando quizás poder hacer un mini café, algo, ¿no es cierto?, que podamos compartir experiencias sobre la formación y empezar a ir a orientar algunas prácticas, apoyos, dudas técnicas específicas, ¿no es cierto?, que requiramos explorar, como por ejemplo el caso de lo que es la confección de estos bancos de preguntas, que son situaciones un poco más avanzadas que nosotros podemos ir avanzando e ir atendiendo, ¿no es cierto?, en algún momento. ¿Ya? Eso, profesores, agradeciéndoles la participación, ¿cierto? Y evidentemente invitándolos, como dijo Grisel, a las próximas instancias de perfeccionamiento para que sigamos avanzando, sigamos en comunicación y abordando este tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la educación de emergencia, ya, ¿no es cierto?, migrándose hacia un contexto más virtual. Ahora, profesores, un abrazo y que la salud les acompañe, cuídense harto, ¿ya? Esperemos que las cosas mejoren. Y eso.